Listo, jóvenes. Muy buenos días, les habla el profesor Wilfredo. El tema que vamos a tratar ahora es las nociones generales de lo que representa la filosofía. A ver, te explico un poco. La filosofía va a surgir en Grecia, cuando la religión, por ejemplo, el mito, incluso la misma ciencia, no bastan como manera de pensar. Cuando se hace lo necesario en un pensar así radical y sistemático sobre el conjunto de la realidad, incluido el hombre, es parte del problema. Entonces, este modo de pensar es posible cuando se juntan, ¿qué cosa? La incertidumbre con la confianza que uno debe tener en la razón. Filosofar, en todo caso, es por lo pronto hacerse preguntas. Y el preguntar es, por así decir, la materia prima, chicos, de la filosofía. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Tiene sentido la historia? ¿Qué es más importante, el individuo o la comunidad? ¿Qué es lo justo? ¿Tiene sentido dudar de la existencia de Dios? ¿Existe realmente la verdad? ¿Te das cuenta? Pero preguntar no basta, pero es así como justamente va a comenzar la historia de la filosofía. Y dentro de la historia de la filosofía existen dos voces griegas, que es filos, que representa el amor, y sofos, que es sabiduría. En ese sentido podemos visualizar que filosofía representa el amor a la sabiduría y al conocimiento, o al conocimiento. Históricamente hablando, se considera a Tales de Mileto como el padre de la filosofía. Y como puedes verificar acá, existen diferentes formas de poder ver y visualizar a la filosofía como tal, no como ciencia, sino como una disciplina. Por ejemplo, para Platón, la filosofía es la actividad por la cual vamos a poder alcanzar el conocimiento del mundo. Solo a través de la filosofía podremos o podríamos conocer verdaderamente el mundo. Para Aristóteles, por ejemplo, la filosofía es una ciencia que busca qué cosa, los fundamentos de las cosas, es decir, los principios y las primeras causas de todo lo que existe. Recuerda que Platón y Aristóteles representan a la filosofía antigua. Platón, por ejemplo, nació en Atenas, Grecia. Aristóteles, por ejemplo, nace en Estagira, también en Grecia. Y en un principio, lo que representa la filosofía, el principio o la pregunta fundamental era cómo se originó la vida, cómo se originó el universo, cuál era el principio fundamental de la vida en el ser humano, qué es el ser humano en sí. Más adelante, ya cuando entramos nosotros a lo que es la filosofía moderna, vamos a conocer a un alemán de nombre o apellido Hegel. Él nos dice que la filosofía es la ciencia de todo lo que existe y es la razón que se encarga de establecer lo que es real y lo que no. En otras palabras, está buscando la idea o la identidad del ser y del pensamiento, chicos. Algo mucho más profundo que cualquier ciencia entenderás que es la filosofía, porque se basa única y exclusivamente en la duda y en la razón. Vamos ahora a hablar acerca de Marx. Cuando hablamos de Marx, también estamos hablando nosotros de un alemán. Para él, la filosofía es una concepción del mundo, la cual tiene como objetivo la interpretación de la realidad y su transformación a través de la práctica social. Profesor, pero yo recuerdo a Carlos Marx o Karl Marx, al alemán, más como un economista, como un filósofo. Entiende una cosa, el filosofar es una tendencia del pensamiento. Y a partir de la filosofía, a partir de la razón, a partir de la pregunta, a partir de la misma duda, ¿puedes encontrar una verdad absoluta? No. ¿Una verdad relativa? Sí. Y así pensaba Carlos Marx. Por eso que él era un filósofo dentro del materialismo dialéctico. Él buscaba el análisis para conocer, interpretar y transformar la realidad. ¿Ok? Vamos a conocer un poco más acerca de la filosofía, la ciencia y la religión. ¿Qué relación pueden tener la ciencia, la filosofía con la ciencia y la religión? Vamos a comparar filosofía con ciencia. La filosofía, por ejemplo, chicos, es considerada la madre de todas las ciencias.
A partir de esta disciplina llamada filosofía, que es el amor a la sabiduría, que todo es en base a la duda, en base a la razón, y que nunca va a existir una verdad absoluta, va a generar diferentes tendencias y formas de pensar, y se va a crear lo que representa la ciencia que ahora conocemos. Y gracias a esta filosofía va a formar el principio basado en qué? En la pregunta que hizo que las ciencias se erigieran, avanzaran y exista mayor interés en mejorar la ciencia en favor de la humanidad, que en estos momentos toda la ciencia que es en favor de la humanidad tiene un nombre, se llama tecnología. Ahora comparemos lo que es la filosofía con lo que representa la religión. En este caso, o en el caso de la religión, no existe nada en común. ¿Por qué, profesor? Por una sencilla razón. La religión, tienes que darte cuenta de que es muy cerrada y además está basada en la fe. A diferencia de la filosofía, cuyo conocimiento está basado en qué? En la razón y en la duda. Pero debe existir algún tipo de relación. Si estamos hablando de relaciones así próximas, lo único en común sería que en ambos casos se preguntan, o en la religión y en la filosofía, en ambos casos se preguntan sobre la existencia del ser humano y del origen de las cosas. Claro, uno está basado en la fe y la contraparte, que en este caso es la filosofía, está basado más en la razón. Para eso, dentro de la filosofía existen diferentes ramas para poder conocer mucho mejor lo que representa estas tendencias y a partir justamente de estos conocimientos es la que se va a formar o va a ser el pilar para la formación de las diferentes ciencias. En este caso vamos a hablar de la metafísica. La metafísica, por ejemplo, es o se ocupa de investigar la naturaleza, su estructura y sus principios fundamentales de la realidad. Cuando hablamos de ontología, estamos hablando del estudio del ser mismo, es decir, de los principios fundamentales de las cosas. ¿Me podría explicar como ejemplo, profesor? Por ejemplo, en ontología, el estudio del ser, cuando hablamos nosotros de una silla, estamos hablando de un ser porque existe. Si a la silla le quitaríamos una pata, ¿sería silla? Sí, profesor. Y la respuesta, ontológicamente hablando, en ontología, es no. Porque la esencia del ser, en este caso, que vendría a ser la silla, así como ejemplo básico, es que debe tener características únicas y por lo tanto al quitarle parte de esa esencia deja de ser el ser y de eso se encarga. Vamos ahora con otra de las ramas que es la nociología. La nociología es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento. En otras palabras, es simplemente la teoría del conocimiento. Cuando hablamos nosotros de epistemología, se centra pero principalmente en qué? En el conocimiento científico. El conocimiento científico es muy básico y muy importante en la actualidad, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hablar en esta parte de la axiología. Cuando hablamos de la axiología y la ética, muchas veces se confunden las cosas, porque axiología y ética están relacionadas con lo que representa el valor, pero una cosa es el valor como esencia y otra cosa es el valor en base a la moral. Cuando hablamos de ética, podemos reconocer qué es el bien y qué es el mal. Eso es la ética, práctico y sencillo. Pero en el caso de la axiología, también busca un valor, pero en base a qué? A su esencia. Por ejemplo, si uno se preguntara, ¿qué es la belleza? Algunos tienen un juicio de valor en base a su esencia. Y te pregunto, ¿la belleza es solo el atractivo de otra persona? ¿O la belleza realmente es la bondad y la sabiduría y el amor que tiene el ser humano dentro de sí mismo? Algunas personas superfluas dirán, es el atractivo. Y otros dirán, profesor, lo que vale es lo que tiene dentro de sí, más moralistas. Entonces, de eso se encarga la axiología. La lógica creo que no tengo que explicarte porque es algo lógico, disculpa, que se basa en el estudio del correcto razonamiento. Y cuando hablamos de
La estética, si bien es cierto, se tiene que basar única y exclusivamente en la belleza, pero se basa en algo mucho más intelectual estética, no es solamente lo bello, porque se basa en el conocimiento, se basa en el arte, se basa en todo lo que representa la parte social del ser humano en sí y cómo se desarrolló intelectualmente y cómo esa belleza intelectual puede ser expresada en forma física. En eso radica la estética. Y en lo que hablamos o hablamos de filosofía política, ya yendo y conociendo un poquito más las realidades actuales, ya siglo XIX, siglo XX, siglo XXI y la actualidad, es el estudio de acerca de cómo debería ser la relación entre los individuos y la sociedad. Esto va a incluir el estudio, ¿qué cosa? De los gobiernos, las leyes, los derechos, el poder y las demás instituciones prácticas políticas. Entonces, es hasta acá con lo que respecta a la introducción y conocimiento de lo que representa no solamente la filosofía, sino el arte de filosofar, donde su principio fundamental de la filosofía no es que existe una verdad absoluta, sino siempre va a existir una verdad relativa. ¿Ok, chicos? Espero que te haya sido de tu agrado y puedas volver a ver nuevamente el video en el momento que gustes. Cuídense.